Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos vosotros. Bienvenidos a este seminario. ¿Es Dios misericordioso? La respuesta del Islam al problema del mal y el sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente decir: yo no creo en Dios? ¿Por qué no crees en Dios? Por todo el mal y el sufrimiento que veo a mi alrededor. Por esos niños que están enfermos, por esas personas buenas que mueren todos los días, porque hay gente que está sufriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver cuál es la respuesta del Islam a ese problema del mal y el sufrimiento. Y para ser sinceros, este no es un tema que digamos filosófico, es más algo que tiene que ver con la emoción de la gente, los sentimientos. Vamos a ver qué es lo que vamos a cubrir durante este seminario. Hablaremos sobre el problema del mal y el sufrimiento. Después veremos cuál es la forma lógica que presentan aquellos que dicen que si el mal y el sufrimiento existen, la conclusión es que un Dios todopoderoso, que lo sabe todo y además que es bueno, quiere decir que no puede existir. La forma evidencial para probarlo. Después, ¿cuál es la respuesta que damos desde el Islam a ese problema? Unas suposiciones que trataremos. ¿Cuáles son las herramientas espirituales, emocionales y existenciales que tenemos nosotros como musulmanes para resolver ese problema? Trataremos, hablaremos sobre el egocentrismo, que tiene un rol muy importante en lo que se refiere a entender la posición o el hecho de, más que tirar hacia la lógica, hacia el sentimiento, el trascender el mal y el sufrimiento. También la pregunta de, ¿es el mundo en el que vivimos, es el mejor de los mundos posibles? Y otra de las expresiones que suele decir mucha gente: bueno, pues yo no pedí esta vida o esta prueba. Y terminaremos con el espacio para las preguntas y respuestas. Vamos a empezar con lo que comenta David Hume. David Hume nos dice: las viejas preguntas de Epicuro aún se encuentran sin respuesta. ¿Cuáles son esas preguntas? Dice: ¿está él dispuesto a prevenir el mal, pero no puede? ¿Está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no puede? ¿Qué quiere decir eso? Entonces es impotente. ¿Puede pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y está dispuesto? ¿Es Dios capaz y además está dispuesto a hacerlo? Entonces, ¿de dónde pues es el mal? ¿De dónde viene el mal? Estas son las preguntas que se hacen aquellas personas que utilizan este argumento para negar la existencia de Dios, basándose simplemente en el hecho de que pueden observar a su alrededor el mal y el sufrimiento. Y la presentan como si fuese una forma lógica. Y esta forma lógica intenta mostrarnos que hay una imposibilidad lógica en la convivencia de Dios y el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente es imposible que Dios exista y a la vez el mal exista. ¿Y qué dice McCloskey en su libro God and Evil?
Dios y el mal. Dice, para el teísta, quiere decir para aquella persona que cree, el mal es un problema, en el sentido de que hay una contradicción, lo que estábamos comentando, esa imposibilidad lógica que ven. En el hecho de que tenemos el mal por un lado y la creencia en la omnipotencia y omnisciencia de Dios por el otro. Entonces, ven que un Dios omnipotente, omnisciente, que lo sabe todo, que es todopoderoso y además que es bueno, si ese Dios existiese, no debería existir el mal. Para ellos es una contradicción. ¿Pero realmente es imposible? ¿Es una imposibilidad lógica? De la forma que está formulada esta conclusión, no es necesariamente lógico. Vamos a verla según las premisas. Número 1. Si Dios existe, quiere decir que Dios es bueno, todopoderoso y omnisciente y permite que haya maldad en el mundo. Eso sería en lo que nos basamos. Después, número 2. Si Dios es bueno, entonces querría eliminar el mal que existe. Número 3. Si Dios es todopoderoso, entonces puede eliminar el mal. Número 4. Si Dios lo sabe todo, entonces es consciente de cualquier mal que exista. ¿Cuál es la conclusión? Por tanto, Dios no existe. Pero vamos a ser honestos y vamos a pensar bien. ¿Es lógicamente correcto lo que acabamos de tomar como una conclusión? Y además parece que falta una premisa para que podamos llegar a esa conclusión, que sería el número 5. Si hay un ser que conoce todo el mal, quiere eliminar el mal y es capaz de eliminar todo el mal, entonces ese ser no permitirá que haya ningún mal en el mundo. Esta afirmación postula alguna forma de necesidad lógica, como si necesariamente, de una forma lógica, tuviésemos que llegar a esta conclusión. Sin embargo, no es correcto. ¿Por qué? Para responder a esta forma lógica que hemos mencionado, todo lo que el teísta, que es persona que cree que existe un Dios, todo lo que el teísta necesita en respuesta al problema lógico del mal es una defensa. Muchas veces, ¿qué nos ocurre? Que intentamos responder a este problema dando las razones por las cuales el mal existe. No, pero este mal existe por tal razón o por tal razón. Pero y eso no necesariamente va a convencer a la persona que nos está formulando este problema. Pero el simple hecho de decir que hay una posibilidad de que Dios exista y permita ese mal es suficiente. Es una posibilidad y es suficiente. Por lo tanto, el teísta aquí no necesita decir exactamente por qué se permitió un mal dado, sino que simplemente puede tratar de demostrar que es posible que haya una razón. El que Dios exista y que el mal exista es una contradicción. No. ¿Por qué contradice que veamos mal y sufrimiento con que exista un Dios? Son dos temas totalmente diferentes. Dios, como nosotros lo entendemos, como creador, puede permitir que haya mal. ¿Por qué no? Y lo único que necesitamos saber es esa posibilidad de que ese mal no está ahí por ninguna razón, sino que además hay una razón por lo que ese mal existe. Y el problema surge en que no hemos entendido bien la naturaleza de Dios.
Entendemos que Dios es todopoderoso, lo sabe todo y además es bueno. Pero además, Dios es sabio. Puede haber sabiduría, una razón, detrás del mal y el sufrimiento. Y vamos a pensar como cuando éramos chicos, cuando éramos niños, y disfrutábamos esa mañana de nuestra cama, y venían nuestros padres a levantarnos para ir al colegio. Para ese niño, para nosotros cuando éramos niños, eso era un sufrimiento, el tener que levantarnos, con el frío que hace, quitarte la manta, tener que ir al baño, lavarte la cara. ¿Por qué? ¿Por qué todo este sufrimiento? Si yo estoy bien en la cama, si tú quieres el bien para mí, ¿por qué me tengo que levantar? Para, para nosotros, en ese momento no llegábamos a entender la razón de todo. Y entendíamos todo eso que estaban haciendo nuestros padres como un mal y como un sufrimiento, y nos enfadábamos por ello. Sin embargo, nuestros padres sabían cuál era la sabiduría que había detrás de ello. Sabían el por qué no nos querían dejar pasar toda la mañana en la cama, levantarnos y que fuésemos al colegio, porque sería algo bueno para nosotros en un futuro. Nos iba a beneficiar, aunque en ese momento lo tomásemos como algo malo para nosotros y como un sufrimiento. De la misma manera, hay muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor, de las cuales desconocemos esa sabiduría que hay detrás. De la misma forma que desconocemos la sabiduría que tenía el hecho de que nos despertásemos esas mañanas y nos sacasen de la cama con lo gustito que estábamos ahí. Sin embargo, cuando hemos crecido, nosotros hemos entendido eso, hemos entendido la razón. Y es más, somos ahora nosotros los que levantamos a nuestros hijos e hijas para que vayan al colegio, a la escuela. Vamos a tratar ahora lo que es la forma evidencial. Entonces ya hemos visto que de una forma lógica no se puede decir, no se puede llegar a la conclusión de que es contradictorio creer que Dios existe y que el mal existe. Y esta forma evidencial que vamos a tratar ahora la escribe William Rowe en El problema del mal y las variedades del ateísmo. Número 1. Dice, existen casos de sufrimiento intenso que un ser omnipotente, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, que lo sabe todo, podría haber prevenido sin perder por ello algún bien mayor o permitir algún mal igualmente malo o peor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos que, vale, vamos a hablar de un sufrimiento leve, lo entendemos, pero hay veces que hay gente que llega a un sufrimiento tan intenso que si realmente ese ser todopoderoso que lo sabe todo tuviese como pudiese controlar la situación, entonces la cambiaría de forma que ese bien mayor por el que el sufrimiento pudiese estar ocurriendo en ese momento, lo podría cambiar de otra forma. Y así, pues, permitir algún mal igualmente malo o peor. O sea, el hecho de que cambiar la situación de forma que no llegara a ese sufrimiento tan intenso. Número 2. Un ser omnisciente totalmente bueno evitaría la ocurrencia de cualquier sufrimiento intenso, a menos que no pudiera hacerlo sin perder un bien mayor o permitir algún mal igualmente malo o peor. ¿Cuál es la conclusión a la que llega? Por lo tanto, no existe un ser omnipotente, omnisciente, completamente bueno. Lógicamente podríamos decir que de la forma que está formulado es correcto. Pero si nos fijamos en la primera premisa, nos damos cuenta de que
es falsa, es errónea. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vamos a admitir por un momento que existe un ser omnisciente, pero después nosotros nos ponemos en ese lugar y decimos no, aunque ese ser omnisciente exista, nosotros sabemos más que él. Nosotros sabemos que habría otra posibilidad de hacer las cosas. Sabemos que ese fin al que se quiere llegar a través de ese mal o sufrimiento podría haberse logrado de otra forma. Era posible conseguirlo, conseguir ese resultado de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que nosotros tenemos ese conocimiento completo de todas las cosas, lo cual es falso. Nosotros no tenemos el conocimiento completo, no lo sabemos todo, y ¿qué derecho nos da a nosotros a poner en duda lo que ha decidido o lo que ha permitido ese ser omnisciente, omnipotente? Por lo cual vemos que, lógicamente, la primera premisa no se sostiene. Y podemos decir que también es como es arrogante de alguna manera, ¿no? Porque estamos diciendo que nosotros somos quienes entendemos de mejor manera el mundo y el mundo tiene que funcionar de la manera que nosotros la entendamos. Si no lo comprendemos, quiere decir que no puede existir. Entonces, si nosotros no llegamos a entender la sabiduría que hay detrás de ese mal que ha permitido un ser omnisciente, quiere decir que ese ser omnisciente no existe, lo cual es incorrecto. Entonces, lo que comentábamos, es un argumento válido, pero la primera premisa es falsa. ¿Por qué? Dios no solo es omnisciente, que lo sabe todo, omnipotente, todopoderoso y completamente bueno, como hemos dicho anteriormente, además Dios también es sabio. Quiere decir que a través de su sabiduría, pues ha puesto razones detrás de ese mal y sufrimiento. Además, supone falsamente que uno es capaz de comprender todo el conocimiento de Dios, lo cual todos sabemos que no es verdad. Somos criaturas limitadas. No, ni siquiera llegamos a saber, a tener el conocimiento del mundo que nos rodea. Ni siquiera tenemos el conocimiento completo de cómo trabajan nuestros propios cuerpos. Imaginaros. No podemos controlar ni siquiera nuestras propias células que hay en nuestro cuerpo. Pero aún así, queremos clamar que somos capaces de comprender ese conocimiento total que tiene Dios. Debemos también entender que Dios es quien tiene la imagen. Nosotros tenemos un píxel y ni eso. Con este ejemplo quiero que entendáis, poneros en... imaginaros esta escena. Solamente estáis viendo algo rojo. Lo único que veis es rojo. Miráis arriba, rojo, miráis a la derecha rojo, a la izquierda rojo, abajo rojo, todo es rojo. ¿Por qué? Porque estáis solamente viendo un píxel. Hemos hecho tanto zoom a la imagen, que ahora mismo solamente vemos un solo píxel. Por eso lo único que vemos es rojo. Y viendo ese rojo podemos imaginarnos muchas cosas. Podemos decir, bueno, pues este rojo puede ser parte de una fresa. Quizás la imagen que tenemos aquí es una fresa. Otro puede decir, no, pues yo creo que es el rojo de un bolígrafo, o el rojo de un semáforo, o el rojo de una chaqueta, o el rojo de unos botines, o el rojo de tal, de tal.
Todos podemos tener diferentes opiniones, pero al fin y al cabo sabemos que solamente son opiniones. En el momento que empecemos a hacer el zoom out, salir de ese zoom hacia afuera, y de repente vemos que no, que todos estábamos equivocados. Ese rojo que era el rojo de un gorro de una persona que estaba sobre una montaña. Y os lo digo, este ejemplo lo pongo por el hecho de, no sé si habéis visto un anuncio que había sobre esto de los píxeles, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros lo que vemos con nuestro conocimiento limitado, porque no tenemos el conocimiento del pasado ni del futuro, pues lo que vemos es un píxel. Y por eso no podemos llegar a entender la imagen completa. Es arrogante el hecho de decir que solamente a través de ese píxel, viendo ese píxel, ya digamos que tenemos el conocimiento completo. Además, asume de primeras que Dios no nos ha dado ninguna buena razón para el sufrimiento y el mal en el mundo, que simplemente el mal existe y tal, pero no hay ninguna razón por ello, no nos ha transmitido el porqué. Por tanto, la premisa número 1 se basa en 3 suposiciones que no son realmente válidas. ¿Estas suposiciones cuáles son? Número 1, la suposición falsa de describir a Dios como solo completamente bueno, omnisciente y todopoderoso, nada más, solamente con esos atributos. Número 2, supone falsamente que uno es capaz de comprender el conocimiento y la sabiduría de Dios, lo cual ya hemos visto que no es posible. Tenemos acceso solamente a un píxel y ni eso. Dios tiene el acceso a toda la imagen. Número 3, supone falsamente que Dios no nos ha dado ya ninguna buena razón por la que permite el mal y el sufrimiento. Entonces, vamos a ver estas suposiciones falsas, lo que hemos comentado ahora mismo. Dios es solo completamente bueno, omnisciente y omnipotente. Además, asume falsamente el ser capaz de comprender el conocimiento y la sabiduría de Dios, lo cual no somos capaces de ello. Aquí, además, tergiversa la concepción islámica de quién es Dios, de quién es el creador. Y con ello hablamos sobre la falacia del hombre de paja, el hecho de que se está atacando un concepto, una idea, pero realmente el argumento que se utiliza está dirigido a otro tema. No estamos hablando de Dios, estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más que simplemente un ser omnipotente, omnisciente y bueno. Es más. Además abstrae la bondad y el poder de Dios y no nombra otros nombres y atributos de Dios. Como ya hemos comentado, el hecho de que Allah, Dios, es Al-Hakim, el sabio. La teología islámica comprende todos los nombres y atributos de Dios a través de su unidad y no hay abstracción. Nosotros no podemos decir, no, Dios es solamente esto y elegir qué es lo que es Dios. No. Dios es omnipotente, omnisciente, benévolo, es sabio, todopoderoso, es el que provee, es misericordioso, es compasivo, clemente. Todas estas cosas todas estas cualidades son atributos de Dios. Y si Dios es sabio, quiere decir que hay sabiduría detrás del mal percibido. Sino mal percibido porque realmente es lo que nosotros percibimos, que es un mal. Sin embargo, si llegásemos a saber la razón, quizás ya no nos parecería tan malo, como comenté anteriormente.
Si supiésemos la razón de que por qué nos despiertan nuestros padres por la mañana, ya no sería tan malo el hecho de que nos sacasen de la cama. Y si hay sabiduría, quiere decir que hay razones. ¿Qué sabiduría puede haber entonces? Pregunta. El hecho de decir ¿qué sabiduría puede haber? Es un argumento de la ignorancia, o sea, argumentum ad ignorantium. Que nosotros ignoremos cuál es la razón no nos da derecho a ignorar que existe una razón. Que no conozcamos cuál es la razón de ese mal y sufrimiento, eso no significa que no lo haya. Nosotros podemos ser ignorantes sobre eso, porque, lo hemos comentado anteriormente, porque no lo sabemos todo. El hecho de que la sabiduría no se pueda ver o comprender no significa que no haya sabiduría. No es una excusa, no vamos a decir, no, pero espera un momento, esto lo estás poniendo como excusa. Porque no podemos ver la sabiduría, ya es suficiente razón. No, es real. Nosotros además nos referimos y nos sometemos a sabiduría desconocida todo el tiempo. Cuando tú te enfermas y vas al médico, le dices al médico, me duele tal, te dice el doctor y la doctora, pues tienes que tomarte estos medicamentos durante una pastilla cada tantas horas, no comas estos alimentos, descansa, etcétera. Tú no te pones a decirle, bueno, pero ¿esto por qué? ¿Y esto por qué? Y a ver, y me tiene que explicar el porqué de esto. No. Nosotros confiamos en la sabiduría de esa persona y nos ponemos nos sometemos a ello, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a montarnos en un avión, estamos confiando en la sabiduría o en el conocimiento de ese piloto. Nosotros, como por ejemplo los científicos, para poder progresar en sus trabajos de investigación, no se ponen a investigar o a ver por sí mismos todas las investigaciones que han hecho todos los científicos durante la historia, sino una vez que ya una investigación se ha tomado como válida, uno trabaja desde ahí y la acepta, como lo que tenemos también como la epistemología del testimonio. Entonces es algo que no es una excusa. Que nosotros no entendamos, no comprendamos o no conozcamos totalmente el porqué de algo, no quiere decir que no haya un porqué detrás, que no haya una sabiduría detrás, que no haya una razón detrás. Porque nosotros tenemos limitaciones epistémicas. La sabiduría y el conocimiento de Dios son totalmente perfectos. Dios, como creador, Él tiene la sabiduría y el conocimiento de todo. Nosotros, sin embargo, tenemos limitaciones epistémicas. No podemos saberlo todo ni comprender todas las razones. Aunque se nos mostrasen todas las razones de por qué ocurren todas las cosas, como seres humanos, como individuos, para nosotros es imposible el conseguir recopilar todo ese conocimiento en nuestras mentes. Tenemos un mundo lleno de conocimiento, pero ninguna persona puede llegar a adquirir todo el conocimiento que hay en este mundo en su mente. Es imposible. Y es una falacia suponer que tenemos la imagen completa. Simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y os voy a contar una historia la cual viene en el Corán
y nos muestra esa, esa sabiduría que nosotros necesitamos, que nosotros no tenemos acceso a ella, em, y la cual sabemos que existe. Es la historia de el profeta Moisés, alayhi salam, y, y Khidr, la cual viene en la sura, en el Corán, en el capítulo de la taberna. Musa alayhi salam, después de dar una charla, pues la gente se queda impresionada con sus palabras y uno le pregunta, ¿cómo? Esto viene en el tafsir. Antes de empezar a contaros la historia, para poneros en el lugar. Entonces un hombre le pregunta, ¿hay alguien que sepa más que tú? ¿Que tenga más conocimiento que tú? Musa, Moisés, pues sabe que es el profeta, el mensajero de ese tiempo y dice, no hay nadie que sepa más que yo. Entonces, en ese momento, Allah le quiere mostrar que sí, si hay una persona que sabe más que él, que se llama Khidr. Y entonces Musa le pide a Dios que quiere conocer a esa persona. Dios le da, Allah le da las indicaciones para encontrarse con esa persona y cuando se encuentra le dice Musa عليه السلام قاله موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا que quiero seguirte para que así me enseñes. Le comenta que lo que ha ocurrido y quiere aprender de él. Pero ¿qué le dice Khidr alayhi salam? قال إنك لن تستطيع معي صبرا. No vas a poder tener paciencia conmigo. ¿Por qué? وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ¿Cómo vas a tener paciencia sobre algo de lo cual no tienes conocimiento? Allah me ha dado conocimiento a mí sobre algunas cosas de las cuales no te ha dado a ti. Y a ti te ha dado conocimiento sobre una cosa de la cual no me ha dado conocimiento a mí. Sin embargo, Musa alayhi salam dice, tendré paciencia y no te desobedeceré. Le dice Khidr, vale, te dejo que me acompañes, pero no me preguntes nada hasta que te comente la razón de ello. Entonces van juntos y tienen que cruzar hacia la otra orilla. Y se encuentran con unos pesqueros que tienen una barca y pasan a las personas pues a cambio de algo de dinero. Los montan y cuando cruzan pues le dicen no, de vosotros no vamos a tomar nada de dinero porque conocen a Hitler, saben que es una persona piadosa y no quieren coger nada de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace Hitler? Le pega a la barca y como que la daña, rompe una parte de la barca. Cuando Musa ve eso, le dice, ¿cómo puedes haber roto la barca? ¿Acaso quieres que se hunda esta gente que nos acaba de transportar de una orilla a otra gratuitamente? ¿Nos han hecho un favor? Entonces le recuerda Hitler, ¿no te dije que no ibas a poder tener paciencia conmigo? Le dice, vale, perdona, no me tomes por esto y dame otra oportunidad. Siguen adelante y ahora iba a ocurrir algo fuerte. Hitler encuentra a un niño y lo mata. Musa alayhi salam la pasea con él. Uf, cuando ve eso no puede aguantar. ¿Cómo puedes matar a una persona y además que a un niño que es puro e inocente? ¿Cómo puedes hacer algo tan horrible? Le vuelve a recordar Hitler. ¿Acaso no te dije que no te podrías tener paciencia conmigo? Estamos hablando de que aquí ha matado a un niño, pero esperar
y veréis las razones de por lo que estaba haciendo estos Hitler. Después pasan por un pueblo, piden que los tomen como huéspedes, pero los rechazan, no les dan de comer. Y aún así, Hitler encuentra un muro que está cayéndose y se pone a trabajar en el muro para arreglarlo y, y volver a ponerlo firme. Y entonces Musa le vuelve a preguntar, Musa alayhi salam, la pasea con él, ¿por qué estás arreglando el muro de esta gente? Le podrías haber pedido a ellos que te diesen dinero a cambio y así pues poder comer, ni siquiera nos han dado de comer. En este momento le dice Hitler a Musa, ya es la última, aquí nos separamos tú y yo, pero antes de ello te voy a contar las razones por lo que hice aquellas cosas por las que no puedes tener paciencia. Y estamos hablando de Musa, el cual era un profeta, el cual era un mensajero, el cual recibía directamente de Dios su sabiduría. Le dice sobre la barca. Esa barca, ¿por qué dañó la barca? Porque Dios le había informado de que iba a pasar por ahí un rey tirano, el cual estaba robando las barcas de la gente. Entonces, cuando viese que esa barca estaba dañada, no se molestaría por cogerla y la dejaría. Y sus dueños simplemente tendrían que arreglarla y mantendrían su barca. Por lo cual, ese mal que, que hizo anteriormente no era un mal en verdad, sino que era algo bueno para esa gente. Aquí estamos cambiando un mal por un bien. Después sobre la historia del niño. Le dice sobre el niño, ese niño, cuando iba a crecer, iba a convertirse en una persona mala y iba a traerle un mal que no soportarían sus padres. Le iba a traer un mal que iba a llevar a sus padres a la perdición. Por lo cual, Dios decide que tanto como misericordia para sus padres como incluso para ese mismo niño, pues que muriese aún siendo un niño. Y además sabemos que en el Islam, pues cuando un niño muere, va directamente al paraíso. Entonces no solamente era bueno para sus padres porque les iba a proteger del mal que les iba a traer su hijo, sino que además iba a ser bueno para ese mismo niño porque le salvaría de ser una mala persona, de de ser la causa de mal para sí mismo y para otras personas, y además, pues entraría al paraíso, lo cual, al fin y al cabo, es por lo que nos esforzamos todos nosotros día a día. Y esto también me recuerda, no sé si habéis visto, porque a algunas personas le puede parecer un poco fuerte, ¿no? Aún así, el hecho de, wow, pues, ¿cómo puede ser que matase a un niño? Y estamos hablando de Hitler, una persona que si crees y sabes que Dios existe, pues es el hecho de que estás recibiendo conocimiento directo. No quiere decir que ahora mismo una persona pueda ir por ahí matando a gente diciendo que no tengo conocimiento. No, 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 no. Eso es inaceptable en el Islam. Es más, aquí que Musa alayhi salam, quien es un mensajero, no lo aceptó de Ger. Claro, porque no tenía ese conocimiento. Y no vamos a aceptar a nadie hoy en día que nos diga que puede hacer tal cosa eh, porque en el futuro esa persona va a ser mala, etcétera. Eso no es inaceptable en el Islam. Tampoco está bien el hecho de que si a una persona se le muera un hijo, vaya a decir, pues mira, pues Dios está librado, ese hijo pues sería malo en un futuro. No, 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 no quiere decir eso. Simplemente nos está aquí mostrando el hecho de que hay razones detrás de algunas cosas que muchas veces no podemos entender. Y lo que os comentaba Mercedes,
hizo un anuncio que al final creo que no llegaron a publicar, donde eh, hacían publicidad de un coche, de estos coches que ya cuando implementaron lo que avisaba, estos sonidos que te avisan de que hay un objeto cercano. Entonces decía que ese coche pues te prevenía del peligro. Y mientras estaba hablando sobre lo que tenía el coche, de repente el coche te dice que previene del peligro antes de que ocurra con esos sonidos, pero ¡pum! De repente le pega algo. ¿Y qué es lo que le ha pegado a ese coche? Ha pegado a un niño. Ha dado a un niño y te quedas tú como, ¿qué ha pasado aquí? Pero ¿qué luego ocurre? De repente sale una mujer de su casa, que se supone que es la madre del niño gritando, Adolf, Adolf, Adolf. ¿Qué quiere decir podríamos decir la moraleja, ¿no? El hecho de que ese niño, que era Adolf, que sería Adolf Hitler, pues el coche, de la forma que tenía de prevenir el peligro, no era pararse antes de darle, sino darle y así acabar con el peligro que podría cometer en un futuro. Entonces, eh, muchas veces debemos pensar, porque hay cosas que no podemos entender. ¿Cuántos niños han podido morir que podrían haber sido Hitlers? ¿Y cuánto mal podrían haber traído al mundo? Y el morir como niños sería también un bien para ellos mismos y también para la humanidad y para el mundo. Entonces, esto nos hace reflexionar mucho. La última de las razones por las cuales nos comenta Hitler, le explica a Musa alayhi salam, ¿por qué arregló ese muro que se estaba cayendo? Porque bajo el muro había un tesoro que habían dejado los padres de unos niños huérfanos que habían fallecido y como ya había visto, pues la gente de ese lugar pues no eran gente buena. Y para que ese tesoro se mantuviese a salvo hasta que crecieran los niños y pudiesen coger ese tesoro, pues él arregló ese muro. Entonces Musa, alayhi salam, se da cuenta de que no tiene ese conocimiento y de que en muchas cosas que nosotros pues no podemos llegar a entender el porqué de las cosas, pues sí que hay una razón. Y si la entendiésemos, estaríamos de acuerdo y no lo llamaríamos un mal ni un sufrimiento, sino acabaríamos llamándolo como un bien. Por lo cual es importante entender lo que es la presciencia y la sabiduría. ¿Qué es lo que le dijo Hitler a Musa? Ciertamente no podrás tener paciencia conmigo. No podrás acompañarme cuando me veas haciendo cosas que van en contra de tu ley, porque yo tengo conocimiento de Dios que Él no te ha enseñado y tú tienes conocimiento de Dios que Él no me ha enseñado. De la misma manera, nosotros no tenemos ese conocimiento que tenía Hitler, que le había dado Dios. Además, ¿qué dijo Hitler? Porque sé que me reprochará justificadamente, pero conozco la sabiduría de Dios y los intereses ocultos que puedo ver, pero tú no. Y al fin y al cabo tenemos que ser humildes y admitir que Dios sabe y nosotros no sabemos. Dice Allah en el Corán. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a poner en la tierra un representante mío, dijeron, vas a poner en ella quien extienda la corrupción y derrame la sangre mientras que nosotros te glorificamos con la alabanza que te es debida y declaramos tu absoluta pureza. Dijo, yo sé lo que vosotros no sabéis. Cuando Dios crea a Adam, el primer hombre, el primer ser humano, e informa a los ángeles, ¿qué es lo que dicen los ángeles? ¿Vas a poner en ella a quien extiende la corrupción y derrame sangre? Y al fin y al cabo, es verdad, muchos de los seres humanos acabaron haciendo eso, corrompiendo, derramando sangre, pero
¿Qué les responde Dios? Allah, yo sé lo que vosotros no sabéis. Además de ello, sé, como cita Ibn Kathir, sé que el beneficio de crear este tipo de criatura es mayor que el daño que mencionasteis, aquello de lo que no tenéis conocimiento. Crearé entre ellos profetas y enviaré mensajeros. También crearé entre ellos siddiq, mártires, justos creyentes, adoradores, modestos, piadosos, eruditos que implementen su conocimiento, gente humilde y aquellos que aman a Dios y siguen a sus mensajeros. Al fin y al cabo, pues los ángeles utilizaron su lógica, pero ¿quién tenía el conocimiento completo? ¿Quién tenía la imagen completa? Solamente Dios. Y Dios, Allah, dice en el Corán, que ha hecho bien todo cuanto ha creado. Ibn Taymiyya menciona, si Dios, exaltado sea, es creador de todo, crea el bien, Jair, y el mal, Shar, debido al sabio propósito que tiene en aquello en virtud del cual su acción es buena, Hasan, y perfecta, Mutqin. Dios es creador de enfermedades, dolores, olores odiosos, formas feas y cuerpos nocivos como serpientes y excrementos humanos debido a un propósito profundo y sabio en ellos. Al fin y al cabo, todo cuanto crea Dios tiene algo de bien. Tiene algo de bien del cual muchas veces nosotros desconocemos. Y cosas que nos pueden pasar, podemos pensar que son malas o que podemos detectar, como aquí cita Ibn Taymiyya, por ejemplo, el hecho de los excrementos. ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos ir al baño? ¿Y qué sería de nosotros si nuestros cuerpos no pudiesen expulsar esas cosas que vemos, que comemos, que son buenas, como las frutas, como las verduras, esas comidas que nos gustan tanto? Pero sin embargo, después de digerir nuestro cuerpo sabiamente, eh, pues distingue entre las cosas que nos benefician y aquellas que no, y las expulsamos. ¿Qué sería de nosotros sin que pudiésemos ir al baño? Al fin y al cabo, es un bien. Y Dios no crea pura maldad. Dios no crea algo que sea solamente malo. Más bien, en todo lo que crea hay un propósito sabio en virtud de lo que es bueno. Sin embargo, para algunas personas puede haber algo de maldad, y esa es una maldad parcial y relativa, depende de la perspectiva, desde donde lo miremos. En cuanto al mal total o al mal absoluto, el Señor, Dios, Allah, está exonerado de eso. La suposición falsa número 3. Dios no nos ha dado ninguna buena razón por la cual permitió el mal, el sufrimiento. Bueno, eso es porque lo desconoces, porque sí, en el Corán Dios nos menciona que la vida es una prueba. Dice Allah en el Corán, quien creó la muerte y la vida para probaros y ver cuál de vosotros sería mejor en obras. Y Él es el poderoso, el perdonador. Tenemos que entender que esta vida en la que nosotros estamos viviendo ahora mismo es una prueba. Y Dios nos pone aquí para probarnos. ¿Cómo puede ser posible probar a una persona sin que haya en medio obstáculos? Y cuando hablamos de obstáculos, de pruebas, necesariamente estamos hablando de un tipo de sufrimiento. Además del propósito. El propósito para conseguir completar ese propósito que dice Allah en el Corán. Y no he creado los genios a los hombres, sino para que me adoren. Y aquí siempre me gusta hacer hincapié. Recordar, cuando decimos me adoren no quiere decir el estar postrados solamente. Adorar en el Islam es mucho más que eso. Muchas veces nos traemos ese entendimiento erróneo sobre qué significa, qué es Dios, qué es la adoración, y pensamos que eso, adorar es simplemente pues estar
en la mezquita o en la iglesia o en una sinagoga, leyendo algo en particular, diciendo unas palabras. No, no, no. En el Islam adorar es mucho más que eso. En el Islam, el hecho de que tú sonrías a tu hermano o a tu hermana, a tu amigo o a tu amiga, es un acto de adoración, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es una sadaqa, es un acto de adoración. Adorar en el Islam significa obedecer a Allah. Obedecer a Allah significa ser una buena persona. Además de que está el hecho de, dentro de ser agradecido, pues adorar a Dios como lo entendemos, hacer las oraciones, pero no solamente se queda ahí. Una persona que hace las oraciones pero no es buena con la gente, realmente no está adorando a Allah correctamente y no será recompensado por ello. Conocemos el hadith, el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre una mujer que rezaba y cumplía con sus obligaciones, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo, ¿qué hizo? Dejó que una gata, encerró una gata en un cuarto hasta que se murió de hambre, por lo cual Dios no aceptó nada de lo que hizo. Por eso, porque adorarlo a Él es más que decir unas palabras concretas, es más que hacer unos gestos completos, unos ritos completos. No, es llevar la vida tal y como Dios quiere de nosotros, es hacer el bien. Y para conseguir ese propósito, para conseguir conocer a Dios, porque en esa ley ya, Ibn Abbas radiallahu anhuma, narra que el adorar a Dios también significa el reconocerlo, saber quién es Dios. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no sabemos quién es Dios? ¿Y cómo podemos conocer a Dios si no es a través de lo que tenemos en este mundo? Por ejemplo, uno de los atributos de Dios, al-Wali, el gobernador, el protector. ¿Cómo vamos a poder reconocer quién es Dios, que Dios es el protector, si no nos encontramos en una situación en la que necesitamos protección? Y hay un ejemplo muy claro de ello que viene mencionado en el Corán. Cuando un grupo de personas está en un barco, y podríamos decir hoy en día incluso también, imaginaros, en un avión, y de repente empieza a haber turbulencias. Y en ese momento, cuando ya no te queda otra, porque sabes que no hay nada que te pueda salvar en ese momento, cuando empiezan a crecer esas olas, empieza la tormenta a dar fuerte, empieza a entrar agua en el barco. Incluso esa persona que saltea empieza a gritar ese famoso "Oh my God, oh my God, oh Dios mío". Incluso aquella persona que se pasó la vida rechazando a Dios, en ese momento dice, voy a llamar a Dios, voy a llamar al protector. Algo muy curioso, subhanallah. Entonces, esas situaciones nos hacen reconocer que Dios es el protector, nos hacen conocer a Allah. Además de ello, también debemos entender que el sufrimiento muchas veces es por un bien secundario. ¿Y qué es un bien secundario? Tenemos, por ejemplo, el bien primario, que es el placer físico y la felicidad que podemos sentir. Entonces, cualquier cosa que nos pueda proporcionar de forma inmediata placer físico y felicidad, lo llamaríamos un bien primario. Y algo que nos dé dolor físico y tristeza sería como un mal primario. El bien secundario es una bondad como el coraje, como la valentía, que solo puede suceder si existe el sufrimiento o el mal. Además, entre ello, por ejemplo, el hecho de
podríamos incluso decir el conocimiento. Cuando una persona llega a obtener terminar su carrera, tiene que pasar por años y años estudiando y esforzándose, y en sí es parte del sufrimiento. Cuando una mujer da a luz, pasa ese sufrimiento, pero después tiene a su hijo. Después sienten que todo eso ha merecido la pena. El bien secundario merece la pena, por el cual nosotros pasamos por ese, podríamos decir, como mal primario, que al principio lo vemos como si fuese un dolor físico o algo que nos pudiese transmitir tristeza. También tenemos lo que es el libre albedrío. Tenemos que entender esto muy bien. Nosotros hemos sido dotados con un don, el don de elegir si hacer las cosas de una manera o de otra. No somos robots, no somos como los ángeles. Dios, si hubiese querido, nos hubiese creado como ángeles, los cuales no tienen la opción de elegir si hacer el bien o el mal, sino simplemente hacen el bien, obedecen las órdenes de Dios. A nosotros no, Dios nos ha dado el libre albedrío. Y eso es un paquete que conlleva también, del cual tenemos que aceptar las consecuencias. Y incluye elegir actos malvados. Nosotros los elegimos, muchas veces nos equivocamos, acabamos insultando a una persona o una mirada que no era la correcta, diciendo unas palabras que no eran las correctas, dañando a una persona de una manera u otra. Lo hemos hecho todo en nuestra vida. Y hay personas que lo hacen intencionadamente. Hablamos ya de incluso asesinato, ¿no? Pero es parte del libre albedrío. Sin libre albedrío, el bien y el mal no tienen sentido. Es ese mismo libre albedrío, ese don del que hemos sido otorgados, el cual nos hace que ese mal exista en nuestro mundo. Y es lo que explica el mal personal, sobre todo cuando hablamos el mal que llevan a cabo las personas, no necesariamente ese mal que nosotros percibimos de, por ejemplo, los fenómenos naturales. Entonces, si queremos ser libres, si no queremos ser como robots, tenemos que aceptar que habrá gente que tome decisiones las cuales nos afecten a nosotros. Y pueden ser personas que han tomado decisiones hace años, incluso cientos de años. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a los presidentes de muchos países que no quieren no quieren ser conscientes de el cambio climático. Esas decisiones van a repercutir en la vida de la gente que no necesariamente viva hoy en día en nuestro mundo, sino los que vengan después. Eso es parte del libre albedrío. Ese mal que vamos a ver en un futuro tiene mucho que ver con las decisiones de las personas. Entonces, ¿queremos ese libre albedrío? Sí. ¿Queremos elegir qué comer hoy? Si queremos comer pasta o queremos comer tal, o queremos comer arroz, sí. También el libre albedrío entra en ello, el que una persona elija hacer el mal, sí. Y por eso seremos recompensados o castigados o perdonados. Además, las personas también pueden sufrir por pecados pasados, presentes o futuros, porque Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre, aunque no haya ocurrido aún en nuestro tiempo. Quiere decir, ¿os acordáis de la historia del niño? En la historia de Musa y Heder. Ese niño muere
¿Por qué? Porque Dios sabía que en un futuro iba a hacer el mal. Entonces, por ello, acaba muriendo, ese mal primario que podemos entender. Pero sin duda alguna, vimos, después de que Hitler nos explicase el porqué, que se convirtió en algo bueno para él y también para sus padres. Y supongo que para mucha más gente, no nada más que ellos. Entonces, a veces nos pueden ocurrir cosas porque nos están previniendo de algo malo que pudiésemos hacer nosotros en un futuro. También estas pruebas, este sufrimiento, nos ayuda a desprendernos del dunya, de lo mundano. Según la tradición islámica, Dios nos ha creado para que podamos adorarle y acercarnos a Él. Y un principio fundamental al respecto es que debemos desprendernos de la naturaleza efímera del mundo. El sufrimiento nos muestra cuán verdaderamente efímera es la dunya, facilitando así nuestro desapego de ella, y de esta manera podemos acercarnos más a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando una persona lo tiene todo, se olvida de los demás, se olvida del propósito de esta vida, y muchas veces acaba ese dunya, ese materialismo, convirtiéndolo en una mala persona? Y el resultado, que no consigue cumplir con el propósito por el que ha sido creado, por el que existe. Y además, como fue narrado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dijo: el amor por el dunya es la raíz de todo mal. Cuando un corazón está lleno de ese materialismo, de lo mundano, acaba eligiendo aquellas cosas que simplemente le benefician a él, aunque sean la causa de el mal para los demás, como comenté anteriormente. Por ejemplo, estos presidentes, esta gente que no les importa el cambio climático. ¿Por qué? Porque quieren un beneficio inmediato, siendo conscientes de lo que va a ocurrir después, pero no les importa. Porque ellos quieren que durante su vida disfrutar al máximo de su vida. Porque tienen su corazón lleno de ese dunya. El hecho de que el sufrimiento que tenemos muchas veces cuando perdemos el dunya, pues nos ayuda a conseguir alejarnos o sacarla de nuestro corazón y así acercarnos más a Dios, sabiendo que somos cuáles y volviendo al propósito por el que Dios nos ha creado. También tenemos herramientas espirituales, emocionales y existenciales para poder, pues, sobrepasar estos obstáculos. Saber que Allah dice en el Corán: fue para que Allah probara lo que había en vuestros pechos y para que reconociera lo que había en vuestros corazones. Porque Allah es el conocedor de lo que hay lo que encierra en los pechos. Que este sufrimiento, que entendemos nosotros como sufrimiento o como mal, como hemos dicho, por nuestra percepción de las cosas, porque somos seres humanos y no tenemos la imagen completa, el conocimiento completo, muchas veces lo que hacen es purificar nuestro corazón. Nos hacen ser humildes, nos hacen ser mejores personas, ser más pacientes, todas esas cosas. Y al fin y al cabo, en el Corán Allah dice que aceptará a aquellas personas, solamente a aquellas personas que tengan unos corazones que son sanos. Además de ello, el alivio y el paraíso. Hemos puesto, dice Allah en el Corán, y hemos puesto tu mención en un lugar elevado, porque es cierto que junto a la dificultad hay facilidad. El hecho de ese alivio que sentimos en esta vida no tiene significado si no anteriormente hemos pasado por un sufrimiento.
Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cualquiera que muera por una plaga es mártir. Cualquiera que muera de una enfermedad estomacal es un mártir. Cualquiera que se ahogue es un mártir. No solamente es el hecho de que una persona ha muerto por una plaga. Por ejemplo, hoy en día estamos con esta pandemia del COVID. Mucha gente está muriendo. Pero si lo vemos desde la perspectiva de un musulmán creyente, sí, la muerte en sí no siempre es mala. Y además, si una persona muere como razón, por ello como una plaga, adquiere un estatus de lo más elevado, que es el estatus del mártir. Por lo cual es algo bueno para esa persona. Ya le estamos dando un significado a la muerte que alivia el dolor de sus familiares, de sus queridos, de sus amigos. El entender el sufrimiento de esta manera nos facilita el pasar las pruebas. Una enfermedad estomacal que se ahogue. Mirad además la misericordia de Allah, ¿no? Que una persona esté, imaginaros, en un crucero que está disfrutando y ocurre algo, como ocurrió con el Titanic, se ahoga, simplemente por el hecho de ahogarse, ya es mártir. Por lo que es una muerte ahogándose, ¿no? ¿Cómo lo recompensa Allah siendo mártir? Eso, a esa persona que se está ahogando en sí en ese momento, ya le están dando alivio. Y a las personas que recibirán la noticia también les dará alivio. Y al fin y al cabo, como hemos comentado, el propósito de nuestra vida, esta vida mundana, esta vida que es limitada, no es más que una prueba y la vida de verdad será la que haya después de la muerte. Y todo es bueno al fin y al cabo. En un hadith precioso donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair". Que asombroso es el asunto del creyente, en verdad todo su asunto es bueno. Y esto no es para nadie excepto para el creyente. Solamente el creyente es el que se beneficia de esta filosofía de vida, de esta forma de ver la vida. Y es algo que además aceptan los científicos. Ven que las personas creyentes pues, pueden sobrellevar las pruebas que hay en nuestra vida mucho mejor que aquellas personas que son ateas y no le ven sentido a lo que ocurre. Y se hacen esa pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Siempre que ocurre algo. ¿Qué dice el profeta sallallahu alaihi wasallam? Si les sucede algo bueno, es agradecido. Si ocurre algo bueno, pues da las gracias a Dios. Y eso es bueno para él. ¿Por qué es bueno para él? Ante todo porque le ha pasado algo bueno. Aquí estamos hablando de un bien primario. Pero además es bueno para él porque encima, además, Dios le recompensa por su gratitud. Si le ocurre algo malo, es paciente y eso es bueno para él. Y si lo que ocurre no es bueno, sino es malo, y repetimos malo tal y como nosotros lo percibimos, y es paciente, además aquí ya tenemos uno de los bienes secundarios que habíamos comentado, el hecho de conseguir esas cualidades que una persona tiene por la cual se convierte en una mejor persona, que es paciente, pero además es que Dios le recompensa por ser paciente. Por lo cual, sea cual sea la situación en la que está una persona creyente, siempre será bueno para él. Es algo bueno, da las gracias, Allah lo recompensa. Es algo malo como lo tenemos nosotros, es paciente, Allah la recompensa también por ello. También todo sufrimiento es una expiación de los pecados. Dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, ninguna calamidad le sobreviene a un musulmán que no sea que Dios expía, sin que Dios expíe alguno de sus pecados debido a ello.
aunque sea el pinchazo que recibe de una espina. Vamos a reflexionar un poco sobre estas palabras. Estamos hablando, cuando hablamos de sufrimiento, nosotros pensamos en sufrimiento cuando una persona está enferma, una persona le está ocurriendo algo malo, ha muerto alguien. Pero es que en el Islam, y el profeta nos lo menciona en este hadith, todo se toma como, se tiene consideración de todo. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que estamos andando y se nos mete esa piedrecilla en los zapatos o en la sandalia? Y nos molesta un momento, paramos, quitamos esa piedrecilla. Ese momento que hemos pasado malo, simplemente esa pequeña molestia, por ella, Dios, Allah, nos perdona nuestros pecados. Mira cómo es la misericordia y al fin y al cabo esa persona, cuando la próxima vez que se te meta una piedrecita y lo sientas ahí, vas a decir, alhamdulillah, con esto por lo menos se me han perdonado algunos pecados. Eso no quiere decir, no vayamos a entender mal, que ahora nos metamos piedrecitas en los zapatos para ir sufriendo mientras andamos y pensemos que así Allah nos va a perdonar. No, no, no. En el Islam no existe eso de ese masoquismo de que nosotros nos peguemos a nosotros mismos y nos causemos dolor para que así se nos perdone. Eso está totalmente... eh, no es parte del Islam. Así que por favor, no pongáis piedrecitas en vuestros zapatos. Además, dice Allah en el Corán, ¿o acaso contáis con entrar en el jardín sin que os suceda algo similar a lo que les sucedió a vuestros antepasados? La desgracia y el daño les golpearon y ellos se estremecieron hasta el punto de que el mensajero y quienes con él creían llegaron a decir, ¿cuándo vendrá el auxilio de Allah? ¿Pero acaso el auxilio de Allah no está cercano? El hecho de que muchas veces las pruebas nos pueden parecer pruebas difíciles. Y sí, dependiendo del el grado al cual Allah nos quiere hacer llegar en el paraíso, tendremos pruebas diferentes. Y como también somos personas diferentes, también las pruebas serán diferentes. Y a lo mejor algo que para una persona puede ser algo que no tiene importancia, para otra persona puede ser algo muy grave. Y todo eso Allah lo tiene en cuenta. Todo eso Allah lo tiene en cuenta. Pero al fin y al cabo, nuestro propósito es entrar al paraíso. Y eso es lo único que nos hace ese sufrimiento, ese mal que nosotros percibimos, lo que hace es facilitarnos el camino. Y al fin y al cabo el sufrimiento es temporal. A todos los creyentes que sufrieron se les concederá la bienaventura eterna y todo el sufrimiento que tuvieron, incluso si sufrieron toda su vida, serán olvidados para siempre. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz con él, dijo, entonces la persona que había sufrido la mayor aflicción en el mundo de los destinados al paraíso será traída y sumergida en el paraíso por un momento. Luego se le preguntará, oh hijo de Adán, ¿alguna vez has visto sufrimiento? ¿Alguna vez has experimentado dificultades en tu vida? Él responderá, no, mi Señor, por Dios, nunca he sufrido, nunca he visto dificultades. Imaginaros una persona que haya pasado toda su vida sufriendo. Vamos a decir una persona que desde que nació tenía una enfermedad que no era tratable, por la cual sufría hasta el día de su muerte. Esa persona, solamente entrando un segundo al paraíso, viendo lo que verá en el paraíso, sintiendo la brisa del paraíso, escuchando los sonidos del paraíso, oliendo las fragancias del paraíso, se olvidará de todo aquello que pasó en esta vida. Y como se le pregunte si alguna vez ha visto sufrimiento, ya nunca he visto nada, ninguna dificultad. Ya no se acordará de nada. Se trata simplemente
de tener eso en nuestra mente, ser conscientes de ello. Y eso nos ayudará, como hemos comentado, será una de las herramientas más fuertes para poder conseguir sobrepasar los obstáculos de esta vida. Dice Allah en el Corán: di, aunque te asombre su abundancia, lo malo nunca será igual que lo bueno. Y ser conscientes de Allah, vosotros que sabéis reconocer lo esencial, para que así podáis tener éxito. Tampoco quiere decir que nosotros ahora vamos a decir que lo bueno quiere decir que es lo mismo que lo malo. No tenemos que entender las cosas mal, sino que tenemos que entender cuál es el propósito de las cosas y cuáles pueden ser las razones de las cosas. Allah dice, confirmando la revelación de Dios, como dice Ibn Temía: cada vez que el siervo aumenta en conocimiento y fe, se le parecerá algo de la sabiduría de Dios y su misericordia que deslumbrará su intelecto. Esto le hará evidente que contará como verdadero lo que Dios ha informado en su libro. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Allah ha dicho? Les haremos ver nuestros signos en el horizonte y en ellos mismos hasta que se les haga evidente que es la verdad. ¿Es que no basta con que tu Señor es testigo de todas las cosas? Dice Henry Lost, resumiendo la posición de Ibn Taymiyya: Dios es esencialmente providencia. Quiere decir que lo que quiere es el bien para su creación. El mal no tiene existencia real en el mundo. Todo lo que Dios ha querido solo puede conformarse a una justicia soberana y a una bondad infinita, siempre que se contemple, sin embargo, desde el punto de vista de la totalidad y no desde el conocimiento fragmentario e imperfecto que tienen sus criaturas de la realidad. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Que nos enfocamos en lo que estamos viendo en el momento, como ese niño pequeño que está en ese momento siendo levantado de su cama. Y, vaya sufrimiento. Pero no estamos viendo la imagen completa. Cuando crecemos, somos agradecidos del esfuerzo que hicieron nuestros padres. De que cuando nosotros queríamos ir a jugar, nos decían: no, hijo, no, hija, ponte a estudiar, todavía tienes que terminar tus deberes, tienes que hacer tal. Que se preocuparon por nosotros. Cuando muchas veces queríamos hacer cosas que iban a ser perjudiciales para nosotros, nos aconsejaban y nos prohibían hacerlas. No tome drogas, no tal, no tal. En ese momento quizás no podríamos entenderlo como lo entendemos hoy en día. De la misma forma, nosotros cuando vamos adquiriendo el conocimiento divino a través de leer la palabra de Allah, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como hemos visto, conseguimos esas herramientas, poco a poco nos daremos cuenta que del punto de vista de la totalidad, realmente el mal no tiene existencia real en el mundo. Y todo lo que hay es por nuestro bien. Y como una forma de adab, de buenos modales en el Islam, nosotros no atribuimos el mal a Dios. Por lo tanto, el mal no se atribuye a Dios en ningún aspecto, dice Ibn Taymiyya. Incluso si Dios es el creador de los actos del siervo, su creación de actos obedientes es una bendición y misericordia, y Él tiene un propósito sabio y misericordia en su creación de las malas obras. No obstante, esto es solo de Él. ¿Recuerdas la historia de Musa y Khidr, alayhim salam? Cuando Khidr le estaba explicando a Musa el porqué de las cosas, atribuía a sí mismo el mal percibido. Lo que Musa vio como mal, el hecho de romper la barca o matar al niño, Khidr se lo atribuía a sí mismo. Y la sabiduría de las cosas que había detrás de sus acciones se atribuía a Dios. Es una forma de adab, de buena educación con Dios.
Porque al fin y al cabo, como hemos comentado, todo tiene su razón. Y aunque nosotros no lo podamos ver, no lo entendamos, sabemos que existe. También queremos hablar sobre el egocentrismo. El hecho de pensarnos que somos el centro del mundo, de que todo gira en torno a nosotros. Que si nosotros no entendemos algo, quiere decir que no está bien. Eso es como hablar de este sesgo cognitivo, ¿no? Algunos ateos sufren de un tipo de egocentrismo ciego. La única forma de entender el mundo es a través de su perspectiva. Si no es a través de la perspectiva que ellos tienen, no es correcto. ¿Cuál es el resultado? Convierten a Dios en un hombre limitado. Como nosotros, los seres humanos, somos limitados, también asumen que Dios debe ver las cosas de la forma en que nosotros vemos las cosas, de esa forma limitada. Y por lo tanto, como no vemos la imagen completa, entonces debe de tener el mal de inmediato, ese mal que nosotros percibimos ahora. Si permite que continúe, debe ser cuestionado y rechazado, porque no lo estamos entendiendo. Volvemos al ejemplo del niño. Ese niño que ve a su padre y a su madre, lo ven como malos. ¿Por qué me hacéis esto a mí? ¿Qué malo soy? ¿No? Vamos a parar esto de inmediato. No, nosotros somos limitados. Dios es quien lo conoce todo. Además, revela la incapacidad para comprender que las acciones y la voluntad de Dios están en consonancia con una razón divina a la que no podemos acceder. Dios no está contento con la ocurrencia del mal y el sufrimiento. Dios no impide que sucedan estas cosas porque ve algo que nosotros no vemos. No porque esté contento con el mal y el sufrimiento para que continúe. Trascendiendo el sufrimiento. Esto también debemos tener en cuenta que nosotros no debemos negar que la gente sufra, no debemos negar el hecho de que como musulmanes, como creyentes, debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar todo el sufrimiento posible. Es nuestra obligación, es lo que Allah quiere de nosotros. Ahora, una vez que ocurre, debemos entenderlo de la forma que hemos hablado, que hemos explicado, y darle el significado positivo, porque al fin y al cabo, todo es bueno para nosotros, ya sea un bien primario o un bien secundario. Y no debemos también, pues, dejar de entender a esas personas que están sufriendo y los momentos de debilidad que hay. Y intentar transmitir el mensaje de la mejor forma posible, con las palabras correctas, con las acciones correctas. Hablando sobre el significado y el sufrimiento. El sufrimiento no es fácil. Sin embargo, hay formas de lidiar con el sufrimiento cambiando el significado de lo que le damos. El sufrimiento que puede ser de una forma de darnos cuenta de que tenemos fortalezas que nunca pensamos que teníamos. Hay mucha gente, por ejemplo, que esa valentía, esa paciencia, otras virtudes, otras fortalezas nunca podrían haberlas descubierto si no fuese por ese sufrimiento por el que han tenido que pasar. Acercarnos a nuestros seres queridos o crear nuevas relaciones profundas. ¿Cuántas veces el hecho de que una persona ha pasado por una situación muy grave ha sido esa misma la razón de que se ha acercado a sus seres queridos, de que ha creado una relación profunda con la gente que tiene a su alrededor, de que se ha olvidado de las cosas que no tienen importancia, que le ha dado importancia a las cosas que tienen importancia, porque al fin y al cabo tenemos una vida que es limitada, nadie va a estar aquí para siempre. Damos el ejemplo de aquellas personas que les diagnostican algún cáncer y les dan además una fecha límite, le dicen que les queda tanto de vida.
Alguna persona puede pensar, pues, qué mal, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, puede ser incluso un bien que le haga cambiar su vida a mejor, que le haga aprovechar esos días que le quedan. Cambie cosas que si se hubiese muerto en un accidente de coche o de otra forma, no hubiese tenido la posibilidad de arreglar. Un ejemplo de un chico australiano que era millonario, que Allah tenga misericordia de él, que está en el dunya, muy metido en el dunya. Subhanallah, era muy joven y le diagnosticaron un cáncer y eso hizo que cambiase su vida. Y dedicó lo que faltaba, lo que quedó de su vida, dando su fortuna para ayudar a los demás, cambiando la vida de miles de personas, inspirando a miles y miles de personas, lo cual, si no hubiese tenido ese cáncer, hubiese muerto como cualquier otra persona, pero quién sabe, a lo mejor en un accidente de coche, en uno de esos coches con los que fanfarroneaba, o simplemente de viejo, pero sin haber logrado nada en su vida, y hubiese sido olvidado sin más. Sin embargo, esa persona ahora está en su tumba, pero ¿cuánta recompensa está recibiendo por todo lo que hizo durante su vida? En el Islam sabemos que aquella persona que deja algo atrás, como conocimiento, como bienes de los cuales los demás se benefician, sigue eh, beneficiándose de ello y le cuenta como buenas acciones. También el hecho de evocar gratitud y un mayor aprecio por la vida, como comentábamos. Una persona que sobrevive a un accidente y ahora empieza realmente a saborear la vida, a aprovechar esos minutos y segundos. Nos ayuda a reforzar o cambiar nuestras creencias de forma positiva, muchas veces. El hecho, como tenemos ejemplos como, por ejemplo, Yusuf Islam. Yusuf Islam, su historia, estuvo a punto de ahogarse y eso hizo que cambiase su vida y buscase el porqué, el propósito de la vida. Y acabó conociendo a Allah y encontrándole ese sentido a la vida que tanto estaba buscando. Darnos cuenta de que tenemos y podemos perseguir nuevas posibilidades. Ese sufrimiento también nos ayuda a progresar como personas. Por lo cual se trata de el sufrimiento que vamos a pasar, lo vamos a pasar porque estamos en una vida donde hay sufrimiento, pero se trata de cómo vamos a verlo, desde qué perspectiva, si lo vamos a utilizar a nuestro favor o en nuestra cuenta, o en contra nuestra. Y el resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora está aquí. ¿Cuál es la diferencia del teísmo y el ateísmo? O lo que se llama naturalismo. Richard Dawkins, en su libro River Out of Eden, dice: por el contrario, si el universo fuera solo electrones y genes egoístas, tragedias sin sentido como el choque de este autobús, son exactamente lo que deberíamos esperar, junto con una buena fortuna igualmente sin sentido. Un universo así no sería ni malo ni bueno de intención, no manifestaría intenciones de ningún tipo. En un universo de fuerzas físicas ciegas y de replicación genética, algunas personas van a salir lastimadas, otras personas van a tener suerte, y no encontrarás ni razón en él ni justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar. Si en el fondo no hay diseño, ni propósito, ni maldad, ni bien, nada más que una indiferencia ciega y despiadada. Esta es la base del ateísmo. Cuando una persona es atea,
una persona no cree en Dios, al fin y al cabo, si realmente es sincero con sus creencias, esta es la realidad de su vida. No existe un mal, ni un bien, ni un propósito, ni un diseño. Simplemente es que algunos tienen suerte y otros no tienen suerte, nada más. Vamos a comparar este punto de vista con el de un musulmán basado en todo lo que hemos mencionado anteriormente. Tu dolor y sufrimiento serán recompensados con la vida eterna en el paraíso. Si sufrieras durante toda una vida y te sumergieras en el paraíso por un momento, sentirías que nunca jamás has sufrido. El mal y el sufrimiento existen para ponerte a prueba, elevarte y facilitar un estado espiritual superior. Está destinado a acercarte a lo divino, por lo tanto, más cerca del paraíso. Como creyente, cualquier dolor o sufrimiento es un medio para absorberlo de sus defectos y pecados. Cuando eres probado con maldad y sufrimiento, maldad, aquí estamos hablando del mal, ¿no? Pero no en sí la maldad. Es una señal de amor divino, porque Él sabe que tienes la capacidad de superar las pruebas en tu vida. Él te conoce mejor que tú mismo. Mira la diferencia de un punto de vista y otro. Está también el tema de una pregunta que se hace. ¿Acaso este es el mejor de los mundos posibles? ¿Podría Dios haber creado un mundo con menos maldad y sufrimiento? La respuesta del Ghazali, de Taimía y Leibniz es que este es el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Dios es omnipotente, todopoderoso, es omnisciente, sabe todo, y Él no creó un mundo con menos maldad y sufrimiento. Por lo cual, este tiene que ser el mejor de los mundos. Él es la fuente de la bondad, es el sabio, es extremadamente perfecto. Él creó este mundo. Él es el mejor de los mundos posibles basado en su sabiduría y conocimiento máximamente perfectos. Al-Ghazali dice sobre su posición sobre que este es el mejor de los mundos posibles. Por todo lo que Dios Altísimo distribuye entre sus siervos, cuidado y tiempo señalado, Ayal, se refiere a Ayal es el tiempo que tenemos nosotros de vida o de cualquier cosa de existencia, la felicidad y la tristeza, la debilidad y el poder, la fe y la incredulidad, la obediencia y la apostasía, todo es incondicionalmente justo sin injusticia, sin ningún mal que lo infecte. De hecho, todo esto sucede de acuerdo con un orden necesario y verdadero, at-tartib al-wajib al-haq, según convenga como convenga y en la medida que le corresponda. Ni hay nada más apropiado, más perfecto y más atractivo dentro del margen de posibilidades. Porque si hubiera algo más apropiado y fue retenido a pesar de que Dios tiene el poder, sin embargo Dios no se dignó en gracia hacerlo, es decir, crearlo, entonces sería mezquino, contradiciendo su generosidad e injusticia o injusto, contradiciendo su justicia. Y si Dios no fuera omnipotente, sería impotente, contradiciendo así la naturaleza de la divinidad de Dios. Por lo cual, dentro de todo las posibilidades que tenemos, vemos que al fin y al cabo, si realmente conocemos la naturaleza de Dios, lo entendemos, llegamos a la conclusión de que este es el mejor de los mundos posibles. ¿Tiene Dios que crear un mundo con sufrimiento y maldad sin sentido? Se preguntan algunos. Pero la respuesta es, ¿cómo sabemos que no tiene sentido? Ya hemos comentado anteriormente. La misma pregunta, el hecho de no tener la sabiduría completa. Dado que el mundo que ha sido creado fue creado a través del poder, conocimiento y sabiduría de Dios, estamos limitados epistemológicamente a hacer tal afirmación. Por lo cual, si no sabemos
no sabemos las razones, ¿cómo podemos nosotros negar el sentido? Nuestra confianza en que hay una razón para lo que aparentemente es sufrimiento y mal sin sentido se debe al máximo conocimiento y sabiduría de Dios. Si ya hemos dicho que Dios es omnisciente, omnipotente y además es sabio, la conclusión de tal es que esa maldad que nosotros percibimos, ese sufrimiento, es tiene un sentido. ¿Por qué no enviarnos a todos directamente al paraíso? Una de las preguntas que hace la gente. ¿Por qué tenemos que pasar por estas pruebas? Nos podría enviar directamente al paraíso. Si Dios enviara a todos al paraíso, se produciría una violación de la justicia, porque entre los seres humanos tenemos gente como Moisés, Faraón, Hitler, Jesús, que vamos a tratarlos a todos de la misma manera o a cada uno darle lo que se merece. Se necesita un mecanismo para garantizar que las personas que entran al paraíso lo hagan basándose en el mérito a través de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios a nosotros nos pide que hagamos las cosas. Después, está claro que no vamos a entrar al paraíso sin la gracia de Dios, porque ante todo está el hecho de pues ser agradecidos, obedecer a Dios correctamente, llevar a cabo una buena vida, y somos seres débiles que nos equivocamos, etcétera. Nosotros nos esforzamos de nuestra parte y después Dios pues lo completa con su gracia. Pero es esa voluntad que tenemos que tener nosotros desde el principio. Sin embargo, hay gente que ni siquiera lo quiere, ¿no? Que solamente hace mal, que amarga la vida de los demás. La vida es solo un mecanismo para ver quiénes de nosotros realmente merecen la felicidad eterna. Esta vida, esta prueba, es para ver quién se merece el paraíso y quién no. Como tal, la vida está llena de obstáculos, mal y sufrimiento que actúan como pruebas de nuestra conducta para ver cómo reaccionamos. ¿Por qué no pudo Dios crearnos para ser siempre buenos? Dios sí podía habernos creado así, como ha creado los ángeles, pero Dios elige a nosotros crearnos de una forma diferente y darnos ese libre albedrío que comentamos anteriormente. Además, hay un problema clave con esta pregunta, que es, asume que la única razón para crearnos fue para que nos enviara al paraíso o para ser buenos, y que ser siempre bueno es el mejor de los mundos posible. Eso es algo muy interesante, el hecho de que, ¿quién es mejor para Dios? ¿Los seres humanos o los ángeles? Según la tradición islámica musulmana, los seres humanos cuando deciden hacer el bien son mejores que los ángeles, porque han sido ellos los que han tomado esa decisión. Y además es que es algo que cuando paras a pensar sobre eso, es increíble, como se dice en inglés, mind blowing. El hecho de que no existiésemos, que nos traiga la existencia a la vida y que después tengamos el poder de decidir qué hacer nosotros mismos, es un regalo, es un don que no podemos diferenciar comparar con otro. El hecho de que gente que dice que, bueno, pues yo no pedí esta vida o esta prueba. Para ahí hay dos respuestas. Lo primero, no era necesario preguntarte antes de crearte. ¿Quién te crees que eres para que tengan que preguntarte, perdón, fulanito, ¿en qué te voy a crear? ¿Quieres o no? Ante todo es una contradicción. Por el hecho de que no existes, ¿cómo se te va a preguntar si quieres ser creado o no? Y la suposición es que requerimos consentimiento, como si nosotros requiriésemos ese consentimiento. Se supone además la propiedad de uno mismo, que nosotros
somos propietarios de nosotros mismos. Y estas son nociones metafísicas incongruentes con el teísmo islámico. Todos pertenecemos a Dios y no al revés. Nosotros no somos los que decidimos cómo funciona el mundo. Y además, lo que habíamos comentado anteriormente, si nos paramos a pensar, es un regalo. Y además es que no solamente es que es un regalo, que es fácil. Acepta el regalo y disfruta del regalo. Disfruta del regalo, sí. No quiere decir que hagas todo lo que quieras. Nadie en el mundo dice que hacer todo lo que uno quiere es correcto. Siempre tenemos restricciones. Las restricciones que nos pone Dios como pruebas en esta vida no son más que para nuestro bien. Y sí, tenemos que tener paciencia. Pero si tenemos paciencia durante un poco de tiempo, después la recompensa será inmensa y merecerá la pena. De la misma forma que cuando trabajamos, tenemos paciencia y estamos trabajando esas horas, pero contentos porque sabemos que cuando termine vamos a recibir nuestro sueldo. Vamos a hacer la respuesta. Y cuando tu Señor sacó de las espadas, bueno, esto es refiriéndose a que además de ello, conoces la respuesta por la cual serás juzgado. Según la tradición islámica, dice Allah en el Corán, y cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su propia descendencia y les hizo que dieran testimonio, ¿acaso no yo vuestro Señor? Contestaron, sí, lo atestiguamos, para que el día del levantamiento no pudierais decir, nadie nos sabía advertir de esto. En el Corán, además, como veis, Allah nos dice que nosotros ya sabemos la respuesta por la cual estamos aquí y cuál es el propósito de nuestra vida. Se trata simplemente de, de conseguir que esa fitra pues salga a la luz y así podamos tener éxito en esta vida y en la siguiente. Pues nada más, espero que os haya gustado el seminario. Ahora quedaría lo que son la sesión o el espacio para las preguntas y respuestas. Para aquellos que estéis viéndolo a través de YouTube, pues podéis hacer las preguntas en los comentarios o incluso mejor me las podéis hacer personalmente a través de las redes sociales, tanto como Instagram, como Facebook. Le podéis buscar en Mohamed Idrisi, como queráis, inshallah. Estaremos aquí para ayudaros en todo lo posible. No os olvidéis de compartir este seminario con los demás y suscribíos para que así, inshallah, podáis seguirnos en los próximos seminarios que tenemos un montón de temas que compartir con vosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.